Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudad Abierta, el podcast donde hablaremos sin fronteras, sin tapujos, sobre ciudadanía, democracia, sostenibilidad, pero realmente puede ser hasta de la vida misma. Hoy tenemos un súper invitado, una persona que a nivel personal considero un gran amigo, pero no por eso está acá. Realmente se ha criado, ha crecido en medio de los peones y los caballos. Hoy tenemos con nosotros en Ciudad Abierta a Leonardo Ramírez. Leo, bienvenido. Gracias, John. Gracias al equipo del Centro Cultural Elías Pardo García por crear este espacio. Me siento honrado y la verdad aprecio mucho que hayan pensado en mí para escuchar un poco de mi historia y hablar sobre la vida, que creería que es de las cosas más complejas pero necesarias. Así que gracias. No, de acuerdo. Definitivamente queremos abrir un espacio para que tú y otras personas las podamos conocer de una manera diferente. Seguramente quienes están viendo este podcast pues conocerán al profe Leonardo. Los niños conocerán al chess teacher Leo, El pero famoso. pocos conocen de la vida de Leo. Quisiera preguntarte en ese sentido, ¿cuál es tu recuerdo más antiguo? ¿Qué es lo que más recuerdas? Bueno, cuando de rememorar, de hacer memoria se refiere, uno empieza con los años a encontrar obstáculos, como que la mente y la memoria deforman muchas cosas. Y algunas veces me había hecho esa pregunta: ¿qué es lo primero que yo recuerdo de mi vida, verdad? Curiosamente no es un recuerdo con mis padres o mis hermanos concretamente, pero sí es un recuerdo en una isla, en una vega, donde me crié. Las vegas o esas islas son pedazos de tierra que crea el río, los brazos del río. En este caso viví toda mi vida rodeado por las aguas del río Meta. Entonces cuando yo empiezo a rememorar, me veo ahí. O sea, mis primeros recuerdos empiezan ahí, con 4, 3 años. Es los recuerdos que suelo tener más latentes, y diría que son, o es mi recuerdo más antiguo, jugando fútbol, viendo a mis familiares llegar o simplemente cazando lagartijas o atrapándolas por curiosidad de niño. Del resto, diría que antes de eso no hay mucho en mi memoria. Pero me causa curiosidad empezar por ahí. O sea, entender, pues la infancia finalmente le marca a cualquier persona el resto de su vida. Y muchos de pronto de los que nos pueden estar escuchando, nada más con el concepto vega, ya Sí. empiezan a generar, pues, ¿Qué es una preguntas. vega? Claro que es Sí. una vega. Pero me gustaría saber cómo era tu infancia. Me gustaría empezar por ahí. 5, 6 años, ¿qué recuerdas? Bueno, mi infancia fue una infancia bonita. Crecí junto a mi padre, mi madre, mis hermanos. Fui muy feliz en mi cuadra, en mi barrio, en mi pueblo en el cual me crié y del cual considero que soy parte, que es Orocueca, Sanare, un pueblo a orillas del río Meta. Y recuerdo una infancia muy bonita. Mi colegio, me gustaba mucho ir al colegio, me gustaba mucho hacer deporte. Y antes, cuando vivíamos en esa vega, era vivir rodeado de la vida de los pescadores, de la vida de los llaneros, de la vida de la pesca, del trabajo de llano, de la mujer que es cabeza de hogar y cuida a los niños, pero también se hace cargo de todo mientras los demás no están. Entonces, diría que pasé mi infancia entre risas y aprendiendo de la vida, viendo la vida de los demás. Como que uno no es consciente de muchas cosas, pero como que de niño sí de repente tenía como cierta dimensión, ¿sí? Como yo decía, mis padres son pescadores, vivimos en el campo. También era consciente del conflicto que había. Vivíamos en medio de una zona muy azotada por la violencia entre los paramilitares. Entonces, como que uno de niño esas cosas lo marcan y no hay como manera de que de niño tú digas, no, esto que está pasando es súper normal. Entonces, claro, a veces sí. Pero en resumen, diría que fue una infancia muy feliz, la verdad. De mucho explorar. Podía explorar la naturaleza, podría romperme huesos, o sea, podía
mejor dicho, explorar el mundo con la libertad que todo niño quiere explorar. Entonces, en eso resumiría mi infancia. ¿Llevas algo de esa infancia en tu billetera? Es decir, ¿cargas contigo algo de esas raíces de Orocue, de ese sentimiento llanero que de entrada ya se te nota? Claro, en mi billetera siempre cargo conmigo algo, que eso lo cargo desde hace ya casi 10 años. Bueno, lo voy a mostrar. Siempre cargo como un álbum pequeño de fotos de mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, todos estamos ahí. Entonces, siempre están conmigo. Fue una costumbre que tomé hace ya tiempo. ¿Puedo chismosear? Sí, claro, por supuesto. Creo que esto sí nunca lo había visto. Sí, ahí está mi mamá, mi papá, mis hermanos, entonces siempre están conmigo. Creo que es una manera de sentirlos cerca en la memoria, en el corazón, a pesar de que algunos ya no estén. Entonces siempre he sentido que están conmigo. Entonces los cargo ahí, es una manera bonita de sentirlos presente. Eso es lo que siempre cargo. Y te iba a decir respecto a ese recuerdo, papá, mamá, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué es lo que más tienes presente cuando hablas de ellos? Ejemplo, mi papá, que también falleció años atrás, yo siempre lo recuerdo como un hombre bastante entregado a su labor. Él era mecánico y tenía su taller, pero era muy organizado, muy ordenado, y la gente le conocía por hacer muy bien su trabajo. Nunca le aprendí nada de mecánica, muy chiquitico también, Sí, claro, pero no me llamaba tampoco la atención. Pero siempre le vi esa dedicación. ¿Cómo lo recordarías a ellos? Bueno, de papá yo recuerdo enseñarme sobre la vida, ¿sabes? O sea, sobre cosas vitales, como desde cosas del llano, cosas de la casa, como reparar, arreglar, pero lo recuerdo como un hombre muy cariñoso, a pesar de su infancia dura, de la vida no tan sencilla que le correspondió, nos hacía reír demasiado. O sea, mi papá para mí era mi primer héroe, un hombre con el cual nos expresaba demasiado cariño. Mi madre, en cambio, también una mujer muy cariñosa, muy amable, muy gentil. En ella yo veía todo lo que una persona puede llegar a hacer si lo propone. Mi madre era una mujer muy inteligente, una mujer que incluso después de los años leía, iba a la biblioteca, y una mujer que nos exigía y nos solo quería resaltar de sus hijos lo mejor. Entonces creo que gran parte de los sueños que yo cumplí cuando eran niños se ven a mi mamá. Sí, o sea, yo tengo el cariño, el amor de mi papá y todo, pero gran parte de los sueños de ese Leonardo niño que actuaba, cantaba, bailaba, declamaba, jugaba ajedrez, fueron porque mi mamá estaba ahí. Mamá, voy a actuar, tengo que hacer un traje. Mi mamá me lo hacía, mi mamá estaba conmigo. Entonces, realmente creo que mamá fue esa persona que me impulsó en todo momento. Entonces, estoy muy agradecido con ellos. Me dejaron enseñanzas muy bonitas. Los extraño cuando pienso y los echo de menos, realmente me hacen falta, pero sé que siempre están conmigo, entonces en sus enseñanzas y en muchas otras cosas. Pero es que eres joven. ¿Cuántos Sí. años tiene Leonardo? Bueno, Leonardo, Chas, Teacher, Leo, tiene 25 años. De acuerdo. Entonces, pues han sido años difíciles algunos, pero también han sido años muy bonitos. Diría que los últimos 6, 5 años han sido años muy bonitos, años muy valiosos, años que siento que la vida me ha dado de recompensa por todo aquello que quizás me quitó o llegué a perder, que es algo normal de la vida, pero pues como dices tú, para una persona tan joven es difícil dimensionar que es un proceso normal de la vida, que otras personas se vayan y nosotros nos quedamos. Entonces, por ese lado, me he sentido feliz y he hecho de mi vida un proyecto en el cual quiero seguir cultivando y quiero seguir creciendo.
Yo creo que es eso. En la medida en que vemos la vida como un proyecto, sabemos que habrán personas que invierten, otras que llegan hasta cierto punto. Y ahí quería hacer énfasis en esas cosas que te apasionan. Dentro de ese proyecto que eres, ¿qué te apasiona? ¿Qué quisieras seguir desarrollando? De pronto también, que de pronto por temas económicos o el que sea, han sido más difíciles de conseguir. Bueno, quizás para las personas que nos vean o que vean este video, quizás no lo sepan, yo soy abogado. Entonces, me esforcé mucho en la carrera, fue algo que disfruté, que quise lograrlo en honor a mis padres, pero no me hacía del todo feliz y creo... Pero ellos, perdón, ¿ellos te inculcaron el tema de las leyes? No, O... fue una decisión personal. Yo lo decidí, dije, lo voy a lograr, quiero ser abogado, quiero sacar a mi familia adelante. Y cada vez que avanzaba más me gustaba, aprendía demasiado, pero en el fondo no me sentía a gusto, no me sentía yo. Y durante la universidad tuve la fortuna de seguir cultivando el ajedrez, que es mi principal pasión. Y yo sentía, o siempre lo he sentido, que el ajedrez me ha dado tanto que yo debo retribuir lo que el ajedrez me ha dado. Entonces, curiosamente, cuando termino la universidad, me voy a graduar, tomo una decisión, ¿no? Un ultimátum, digo, o sale algo en derecho que haga que me vaya mejor económicamente, laboralmente, y me olvido del ajedrez para siempre, lo había tomado así, lo dije a mi familia, o sale algo en un ajedrez que me dé para vivir, que me haga crecer y que me permita ser feliz, que era realmente lo que yo buscaba. Y curiosamente recibo la llamada de doña Paula Rodríguez de Pardo y de la Ciudad Educadora Espíritu Santo. Muy curioso, de verdad yo con el tiempo lo pienso y muy curioso. ¿Qué otras cosas me apasionan? Me apasiona demasiado la literatura, me apasiona demasiado los deportes, el arte, el cine, la música. Soy una persona que le encanta escuchar música desde que se levanta hasta que se acuesta. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho el conocimiento en general, compartir con amigos, me apasiona pintar, dibujar, como lo mencioné. Fue algo que de niño quería mucho. Había durado casi todo el colegio creyendo que iba a estudiar artes plásticas y al final me decanté por el derecho y aquí M como profesor de ajedrez. Entonces, No, pero sí, multifacético, hay muchas sí, cosas. sí, quizás sí. Hay una frase de una peli de Ratatouille, la peli del ratoncito cocinero, ¿no? Que cualquiera puede cocinar, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, dice, lo más predecible de la vida es que es impredecible. Y últimamente me la repito mucho, porque no podemos sortear muchas cosas de la vida que no están bajo nuestro control. Entonces, si algo no sale como lo habíamos planeado, pues yo digo, bueno, pues eso es lo que más se podía predecir de la vida, que no podemos predecirla, que es impredecible. Entonces, sí, siempre me han dicho como que hago de todo. Entonces, pues tú sabrás, tengo proyectos también de edición, de revista. Bueno, somos, te incluyo, muy inquietos. Entonces, siempre me ha gustado tener muchas pasiones y cuando siento que no puedo hacer algo, voy a por ello. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo un reto con los instrumentos musicales y otras cosas me gustaría, entonces quiero lograrlo. Entonces después va a decir, toco guitarra también. Pero yo creo que en ese sentido, y siendo coherentes con lo que hablamos, pues hacer de uno un proyecto incluye eso, el arriesgarse, el llegar a lugares, momentos, personas a las que seguramente en otra situación no lo hubiese hecho. Claro. Es abrirse esa oportunidad. Y en relación a eso, pues quería también pues preguntarte, en ese sentido, me hablabas de que hay una decisión crucial, ajedrez o el Las tema leyes. del derecho, las leyes. Y tomas la decisión pues por cosas que sean por el ajedrez. Me gustaría de pronto saber cómo entiendes, bueno, primero sabemos que el ajedrez dentro de la educación es muy, muy útil, muy funcional, pero ¿cómo terminas de entender entonces esa frase que dijiste en relación a le debo al ajedrez? O sea, tú te ves también
haciendo proyectos Sí. más grandes en ajedrez. Sí, sí, sí. ¿Qué has hecho y qué te gustaría hacer en ese sentido? Bueno, yo digo que le debo al ajedrez porque cuando era niño, el ajedrez me permitió salir de mi pueblo. Oroco es un pueblo de difícil acceso, aunque es muy bonito, cuna de la vorágine, pero es de difícil acceso. Y el ajedrez, a medida que fui aprendiendo y perfeccionando algunas cosas, me sacó de allí, me llevó a viajar por el país. Bucaramanga, Manizales, Medellín, Bogotá, casi toda Boyacá, toda Casanare, recorriendo con torneos. Y luego empecé a enseñar mientras estudiaba en la universidad y dije, me permitía sortear algunos gastos. Entonces, me ha dado tantas alegrías, tantas tristezas en algunos momentos, pero mayor las alegrías que he vivido, que yo sentía que le debía algo. Entonces, poco a poco me he ido creando proyectos. Tengo un preemprendimiento, un proyecto que se llama Elite Colombian Chess, que es con los mejores jugadores de ajedrez del país. En Villavicencio, en estos 6 años, he dado clases en infinidad de lugares, desde plazas centrales, parques, coliseos, canchas, colegios públicos, colegios privados. Y qué bonito que ahora sea aquí y que se esté creando una cultura tan grande alrededor del ajedrez como está sucediendo justamente aquí en la ciudad educadora. Pero alrededor de eso me generas una duda. ¿Cómo llega el ajedrez a Orocue, ese municipio de difícil acceso? ¿Preciso conectas tú? ¿El colegio tenía esa disciplina? No. ¿O? Realmente en el colegio había un solo ajedrecista que medio destacaba y por azares de la vida llega un docente de inglés de Salento, Quindío. Nosotros creíamos que era de Estados Unidos porque era mono, rubio, hablaba inglés. Pero te decía que Pero pues. decía que ¿cómo estás, muchachos? Una somos muchachos, somos una familia. Entonces llega esa persona y monta un club de ajedrez en un espacio que se llamaba media hora de lectura, que era que todo el colegio leía media hora entre el desayuno y el descanso. Entonces ahí empieza. Y yo era muy inquieto, practicaba 3 deportes al mismo tiempo, atletismo, futsal y baloncesto. Y al final empiezo a ir a ajedrez, ajedrez, ajedrez. Y empiezo a ver que soy mejor en ajedrez que en los demás deportes. Y me empiezo a enfocar. Era malo, era malísimo, pero no dejaba de ir. Iba todos los días. Me olvidé a Sí, los 2 minutos. Sí, o sea, iba todos los días. ¿Qué otras cosas he hecho con el ajedrez? Volviendo a tu pregunta. Soy editor de una revista, de la revista a nivel nacional de la Federación Colombiana de Ajedrez, que se llama Peón Ladino. Desde el 2021 editamos y publicamos esa revista, es una revista digital. Y asimismo tengo un club, tenemos una academia y siempre mi meta, yo me visualizo divulgando y masificando el ajedrez, no solo en el meta, en Colombia. Me gustaría realmente crear proyectos con un carácter social, con un carácter de impacto en la sociedad, que realmente el ajedrez puede, y lo he visto, cambiar vidas o simplemente hacerlas más divertidas. No, y yo creo que ahí es donde toma sentido eso que decías de que llegas a una zona como Orocue o como cualquier otro municipio de difícil acceso en Colombia y transformas. Sí. Te transformó a ti, seguramente. Y a muchos más, éramos como 3 más, entonces tiene como, yo siempre lo he dicho, el enseñar tiene un efecto multiplicador, ¿no? O sea, John Ramos multiplica, entonces si otros multiplican, se expande. Entonces el ajedrez tiene, pues al enseñarse tiene ese virtuosismo. Y lo hemos visto acá en la CES. Lo hemos visto acá. Hemos visto cómo pues, se contagia. Sí. Pero en la medida también de que se vuelva competencia, en la medida en que permita esa rivalidad. Exacto. Llega a un punto donde muy bonito, sí, pero yo siempre lo digo popularmente como le picó el bichito del ajedrez. Lo he visto en varios salones. Profes. Sí. Lo miraban, lo respetaban, lo conocían, lo sabían jugar. Pero de repente pasa algo y ya después uno los ve en los descansos siempre con su tablero, en el tablero gigante, en torneos, en el celular, en la tablet. La verdad es muy bonito y este año se vio mucho más con las competencias de las interhouses y muchas otras cosas, que hay una cultura, que es lo más difícil de crear, diría yo. Hay una cultura en la CES ya muy fuerte en torno al ajedrez. Incluso decían a algunos niños, profes, que si yo llego a la ciudad educadora y no sé jugar ajedrez, no estoy en nada.
Entonces yo decía como, wow, pues es bonito que lo vean así también. No, y yo creo que en definitiva ese impacto hace referencia a eso que decías de dejar un legado, de devolverle a otros lo que el ajedrez me ha dado a mí. Pues realmente bastante contento, muy feliz de tenerte aquí con nosotros y lleno de historias. Realmente para los que de pronto no han charlado con el profe Leo o con Leonardo Ramírez mejor, tiene unas historias bastante particulares, tiene una historia de vida muy bonita y bueno, pues esa es la idea de este podcast, empezar a conocernos, empezar a mostrar a otras personalidades de la ciudad educadora y pues a todos los que estén allí viéndonos, escuchándonos, pues ante todo invitarlos a comentar, compartir qué les gustaría saber de pronto de nuestros invitados, de otras personas que nos vayan a acompañar. En definitiva, pues la invitación es a continuar viendo Ciudad Abierta. Leo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, realmente gracias a ti y gracias a esta idea que surgió producto del Centro Cultural Elías Pardo García, gracias a Felipe que está tras bambalinas de este proyecto y me quedo con la frase de la ciudad educadora, pensamos y creemos en grande. Muchas Así gracias. es. Feliz día para todos. Nos vemos en el siguiente capítulo para seguir abriendo fronteras en este Ciudad Abierta, su podcast, creado en el Centro Cultural Elías Pardo García de la Ciudad Educadora de Espíritu Santo, porque nosotros pensamos y creemos en grande.